es en la transición de G2 a M. Y en la M, casi llegando al final, metafase a anafase transición, influenciada por cromosoma attachment to spindle. Y al final de la G1, restricción, el punto de restricción o comienzo, restriction point start, influenciada por factores de crecimiento, nutrientes, tamaño de la célula y daño al DNA. Entonces, los puntos de control específicos en el ciclo celular. Los puntos de control o verificación tienen como función monitorear la terminación exitosa de cada fase del ciclo celular. Las acciones principales del sistema de control del ciclo celular requieren un cierto intervalo de tiempo para completarse. Los puntos de control están integrados por una variedad de moléculas encargadas de que las fases y eventos del ciclo celular se lleven a cabo en un orden específico. El sistema de control determina si la célula reúne las condiciones necesarias y hasta apropiadas. Por ejemplo, permite que la mitosis se lleve a cabo solamente después de que todo el ADN sea replicado correctamente o que la célula se divida en dos solo si la mitosis se ha completado. Si la terminación de uno de los pasos se retarda, el sistema de control retarda la activación del siguiente paso, de manera que la secuencia se mantiene. El sistema de control asegura esta hazaña a través de la acción de frenos moleculares que pueden interrumpir el ciclo en puntos de control específicos, permitiendo a la célula monitorear su estado interno y su ambiente antes de continuar. Las células normales tienen la capacidad de interrumpir el ciclo celular cuando ocurre un daño celular y se afecta la maquinaria bioquímica o la información genética involucrada en el ciclo. Esta interrupción es comúnmente denominada detención de la proliferación y puede ocurrir en las fases G1, S y G2. La detención del avance del ciclo tiene la finalidad de brindar el tiempo necesario para reparar los daños. Una vez que los daños han sido reparados, el ciclo continúa hasta la división de la célula. Cuando ésta no es capaz de reparar los daños, se activan los mecanismos de muerte celular programados para impedir que se produzcan células hijas con alteraciones en la información genética. En caso contrario, si la célula no muere y queda con un ADN alterado, entonces continúa hacia la transformación maligna. Punto de control de G1. Acá tenemos un esquema donde vemos nuevamente el ciclo celular, que hay un controlador en la fase S. Entre G2, la maquinaria de replicación del ADN. Primero se ha producido daño en el ADN, en el entorno, se ha replicado todo el ADN, es el entorno favorable, y acerca del crecimiento celular, ¿tiene la célula el tamaño adecuado? Ese es el control de la fase G2. Si todo está bien, entonces la maquinaria de replicación del ADN manda comenzar la mitosis. Y al finalizar de la mitosis hay control de la metafase, de la maquinaria de la mitosis. Están todos los cromosomas alineados en el uso, se ha producido daño en el ADN, y si todo bien, entonces pasamos al control de la fase G1. Al final de la fase G1 vemos si hay crecimiento celular, si tiene la célula el tamaño adecuado y el entorno es el entorno favorable, se ha producido el daño en el ADN, entonces se entra al ciclo celular aquí al final de la G1. Entonces, punto de control de G1. Cuando se estimula una célula para entrar en proliferación por factores externos, tales como hormonas, factores de crecimiento, etc., se inicia una serie de eventos moleculares que la llevarán a pasar el punto de restricción R. Este punto es la aduana de la fase G1. Una vez que se llega a él, si se cumple con todos los requisitos necesarios, se traspasará, con lo cual la célula podrá progresar hacia G1 tardío y a las fases siguientes del ciclo, para culminar con su división. El punto de restricción se alcanzará siempre que los niveles de ciclina D estén elevados. Se sabe que la ausencia o supresión de factores que inducen la proliferación mantiene reducidos niveles de ciclina D, y esto es lo que evita que se lleguen al punto de restricción. En tales circunstancias, la célula se mantendrá en G1 temprano y o saldrá del ciclo hacia un estado G0. Por el contrario, si ya se ha rebasado el punto de restricción, aun cuando se supriman los estímulos extracelulares de proliferación, la progresión del ciclo celular continuará y procederá hasta su culminación. Se podría decir que el punto de restricción es el primer punto de control que puede detener la progresión de la célula a través del ciclo celular. Una vez que se traspasa, no hay vuelta atrás. Para que la célula supere este punto se necesitan tres condiciones: tamaño adecuado de la célula, disponibilidad de alimento y demandas reproductivas. Si una de estas falla, el sistema de control se detiene para proporcionar tiempo al crecimiento.
Las moléculas que participan en el punto de control G1 son los complejos ciclina DCD4 o ciclina ciclina DCDK6, los inhibidores de quinasas P21 y P16 y las proteínas PRD y P53. En la actualidad se sabe que el punto de restricción se encuentra ausente en muchos tipos de cáncer, de ahí que una célula tumoral pueda proliferar activamente independientemente de la presencia o no de factores de crecimiento, como tumores no dependientes de hormonas. Punto de control de la fase G2. En la transición G2M hay un segundo punto de control importante relacionado con el compromiso de entrar en mitosis. En algunos tipos celulares el ciclo celular puede bloquearse indefinidamente al final de G2, si no es necesaria la división celular. Para que la célula supere este punto se necesitan tres condiciones: tamaño adecuado de la célula, se debe haber reparado el daño en el ADN y se debe haber completado la replicación del ADN. Punto de control de la fase M o punto de control del uso mitótico. La mayoría de las células tienen un punto de control del uso mitótico que detiene la evolución del ciclo celular en la mitosis hasta que todos los cromosomas están unidos apropiadamente en el uso. Los cromosomas cuyos cinetocoros no estén unidos a los microtúbulos del uso producen una señal de espera que inhibe al complejo promotor de la anafase, APC. Mientras el APC está inhibido, no se degradan las coenzimas que mantienen unidas las cromátides hermanas. La señal de espera, responsable de inhibir al APC, la transmiten proteínas que forman parte de las familias MAD y BUF. Las proteínas MAD y BUF se acumulan en los cinetocoros de los cromosomas sin unir, donde forman un complejo multiproteico que inhibe al APC, bloqueando la acción de la proteína CDC20. Una vez que todos los cromosomas se hayan unido al uso, las proteínas MAD y BUF no forman ya el complejo inhibitorio y el APC es libre para iniciar la anafase. Unattached cinetocore. Entonces vemos aquí el BAF y MAD, CDC20, APC. Hoy cromosomas alinean en espina, CDC20, APC y activa, y sucede la ubiquitinación. Ciclina B y CDK1 se degradan y se inactivan, o también la securina y la C-parase sufren degradación también, se activa la separación y sucede la degradación de la coenzima que une la coenzima. Mitosis, el mecanismo de la división celular.